Hola, hola, buenos días, presentes y en el ciberespacio. Nos conectamos hoy a la clase número 3. Extrañamos a las que no están, pero nos van a ver en su futuro cercano. La sesión de hoy, no sé, gracias, no funciona. Espérenme, algo pasó, ya. Es nuestra semana 3 de este taller Conciencia de Salud Emocional. Y como les dije, son 5 técnicas que se van a llevar y que hay que practicar. Entonces, empecemos con esta primera de la primera semana, que es nada más estar con sus 5 sentidos activos. Empezamos por observar lo que hay alrededor de nosotros, sin la necesidad de poner etiquetas, dar nombres. Nada más dense cuenta de los estímulos que están entrando por su sistema o por su sentido de la vista. Y después activen el del oído y escuchen sonidos, ruidos, mi voz y observen al mismo tiempo. Y después podemos activar el sentido del tacto, que es todo lo que toca la piel, el lugar en el que estamos sentadas o en el que estamos acostadas, los pies en el piso, lo que tenemos en las manos, la ropa en la piel. Y ya tenemos 3. Y si probamos o nos lavamos los dientes, o desayuno, café, cacao, lo que traigamos, con el sentido del gusto y el olfato. Y con nuestros 5 sentidos activos, así con nuestros ojos abiertos, entramos a la práctica de la técnica 2, porque ya estamos presentes. Y al cerrar nuestros ojos, si se dan permiso, y me voy a quedar calladita un ratito, se pueden empezar a dar cuenta cómo vienen pensamientos. Hay días muy agitados en donde estamos pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Pareciera que es al mismo tiempo. Pero con este sentido de estar presentes, los podemos ver. Y entonces somos conscientes de este espacio, aunque sea muy chiquitito, entre un pensamiento y otro. Y cuando estén listas, pueden abrir sus ojos. Y entramos al tema de hoy, que es cómo enfrentamos los cambios. Y empezamos con esta frase de que el cambio sucede a la velocidad de la seguridad. ¿Cómo analizamos eso? Si yo me siento segura, voy a cambiar. Si no me siento segura, me voy a quedar. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahorita en un repaso de la sesión anterior. Porque mi cerebro está aquí para mantenerme viva, no feliz. Y me va a mantener viva con relación a cómo se siente, si se siente segura o no se siente segura. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo enfrentamos los cambios, qué sucede en nuestro cerebro cuando decidimos cambiar. Estos son los principios con los que creamos nuestra realidad, que es para la sesión 6, pero hoy lo vamos a empezar a ver, que son estas materias primas. Vamos a analizar un poco valores y principios y las creencias primordiales que se instalaron en nuestro cuerpo-mente con esta relación al amor y al miedo de nuestra configuración. Entonces, la información, como les digo, va a ser extensa. Probablemente nos pasemos un poquitito de la hora con el contenido. Va a quedar grabado. Les voy a subir la presentación a la plataforma para que si la quieren revisar
más despacio puedan, pero también para abrir un poco a participar, preguntas, respuestas al final. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo enfrentamos los cambios? Y esta acuérdense que se va a quedar ahí para que la vuelvan a revisar. Comúnmente, ¿no? Me voy a adelantar aquí nada más para que lo veamos así, ¿no? Comúnmente cambiamos el contexto en el que estamos. Es decir, creemos que lo más fácil es cambiar el ecosistema. ¿Y eso qué quiere decir? Si el contexto social cambia, si lo que veo, lo que siento, lo que huelo, lo que toco, lo que pruebo, si lo que yo creo que me falta, si quien yo creo que me falta, si lo que siento, si lo que dicen otros, o sea, todo lo que viene de afuera para adentro es lo que finalmente voy a cambiar, ¿no? Si mi familia cambia, si mis amigos cambian, si me cambio de trabajo, si me muevo de lugar, si los demás se portaran diferente, yo estaría distinta, ¿no? Entonces, ya que me di cuenta que no, entonces me fijo en mi comportamiento. Si lo que hago, lo que digo, cuándo lo hago, cuándo lo digo, si cumple mis expectativas, si cambiando mi actitud, mis emociones. Y también ahí me doy cuenta que no cambia. Entonces necesito un curso, ¿no? Necesito ir a tomar un curso para papás, necesito ir a tomar los que se dedican a ventas, pues un cursito de ventas, los que se dedican a... ¿Por qué? Porque creemos que no somos suficientes, ¿no? Porque si vivimos en este paradigma en donde el cambio tiene que venir de afuera para adentro, pues no es suficiente con cambiarme de casa, no es suficiente con cambiarme de país, ¿no? Tampoco de novio, por ejemplo, las chavitas, ¿no? Que me reportan en las sesiones que empiezan a vivir como el mismo diablo con diferente infierno, ¿no? O el mismo infierno con diferente diablo, al revés, ¿no? Y es esto, o sea, el cambio en realidad lo traes desde adentro. Y si no cambias de adentro, lo único que va a pasar es que se van a replicar tus experiencias de afuera. Entonces, ¿qué pasa con eso, por ejemplo? No me quiero cambiar de escuela, no me quiero ir del matrimonio, las que nos divorciamos, no me quiero ir del país y entonces tengo que cambiar yo. Entonces empiezo a trabajar, como les digo, en lo que hago, lo que digo, en cómo manifiesto mis sentimientos, mis emociones, etcétera, pero me doy cuenta que es lo mismo. Entonces, cuando me doy cuenta que lo anterior no basta y no es suficiente, ahí viene el cursito, ¿no? No estoy vendiendo, entonces tomo un curso de ventas. No me estoy sabiendo comunicar con mis hijos, entonces tomo algo que me ayude de afuera para poder expresarlo hacia los demás, ¿no? Y esto es a nivel consciente. Entonces, las tres últimas facetas del circulito es las certezas, las motivaciones y el yo, que es en el subconsciente. Mis certezas, y me regreso a algunas certezas las tengo conscientes y otras no. Unas son mías y otras no, por eso vamos a revisar valores y principios. Unas tienen que ver con las lealtades familiares o la forma en la que te educaron o a qué responde tu característica y tu habilidad de hacer las cosas. Tu sistema de creencias, los juicios, los acuerdos, los escritos, las conclusiones, a todo lo que llegaste. Y también aquí hay mucho más drásticas que otras, ¿no? Por ejemplo, y aquí les cuento un ejemplo. ¿Alguien ha ido a Tres Marías en México? Acá. Sí. Yo tenía un novio, ¿no? Hace mucho tiempo, que íbamos los fines de semana a Cuernavaca. Y entonces un día se para, en Tres Marías nos paramos a desayunar delicioso y de regreso, en domingo, me dice, hay que pararnos, tengo hambre. Y yo, no, o sea, ya están viejas. Y entonces se me queda viendo como diciendo, ¿ah? Literal, yo creía que estaban viejas porque mi mamá siempre me dijo, nos parábamos a desayunar de ida con mis papás, pero de regreso siempre dijo que estaban viejas. Entonces yo sin calcular la respuesta contesté como estaba yo configurada mi creencia, ¿no? Y además ni siquiera era mía. Entonces cuando se rió de mí ese domingo me dice, a ver, babas, ¿no? El guisado lo hizo hoy en la mañana, la quesadilla. Temo decirte que tus papás te engañaron. Temo decirte que tus papás te convencieron que estaban viejas, ¿no? Porque no se querían parar. ¿Cuántas de esas no traemos?
¿Cuántas pones? ¿Y cuántas pones? Porque verdaderamente lo crees. Acuérdense que una creencia es cuando llega un pico emocional, ¿no? Y se instala ahí y genera una creencia como el fuego quema. Claro, regresé con mi mamá y le dije, me engañaste toda la vida, ¿no? ¿Cómo que te engañé? Pues es que me dijiste que estaban viejas. ¿Y qué crees? Lo escuchó de su mamá, ¿no? Mi papá nunca tuvo la necesidad de pararse de regreso, mi mamá le ha de haber dicho, están viejas, mi papá se la creyó y se siguió derecho, ¿no? Hasta que te topas con alguien, pues que, o con mucho cuidado te dice, ¿qué crees, mi reina? Te engañaron, ¿no? Pero hay gente que no. Y ahora, es un ejemplo absurdo el de una creencia con una quesadilla, pero traemos miles, ¿no? Si caminas descalzo te enfermas. A ver, ¿de cuándo acá un bicho entra por los pies? ¿No? Hay que revisar eso, porque además muchas las traemos de generación en generación y se van haciendo bolas de nieve. ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene algún ejemplo que...? Ok. Y las motivaciones es un impulso que me va a mover a hacer las cosas. Entonces, en mis certezas puede estar la lealtad y la fidelidad, ¿no? Pero mis motivaciones siempre van a atravesar esas certezas. Entonces, una creencia familiar, una creencia de una lealtad familiar sistémica como muy arraigada, de repente sale un hijo o un nieto con una motivación distinta y ese es el que se va a atrever a romper estas creencias y estas lealtades, ¿no? Y después está el yo, hasta abajo, que es mi identidad. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar desde dentro hacia afuera? Dándome cuenta que mi configuración es como yo aprendí a percibir la vida, no es que la vida sea así. O sea, yo traigo un filtro amarillo, yo traigo un filtro rojo, traigo un filtro azul o traigo un filtro de combinación de colores, pero esa no es mi realidad. Hoy, a mi edad adulta, puedo regresar con mi niño y decirle, a ver, esto que a ti te generó esta angustia o este miedo o esta humillación o se trató de una experiencia que formó un pico emocional, se instaló una creencia y a partir de esa creencia empezaste a vivir, pero eso no quiere decir en tu condición de ser consciente no puedas cambiarlo. Por eso se pueden dar los cambios. ¿Estamos? ¿Dudas? Y qué difícil es esta parte de, a mí me pasó esta semana, bueno, que tuve muy claro con mis colores, cuáles eran mis huellas, etcétera, pero estaba reventada, ¿no? O sea, esta semana por otras cosas. Y me tomó mucho darme cuenta, o sea, mi esposo se fue a México y me tomó mucho darme cuenta, dije, está pisando la huella de abandono. O sea, porque entonces ya puedo ver a la de 3, pero la de 40 no entiende que le sigue pegando. Claro. Y además, te voy a decir por qué le pega. Porque le pega en esta área del cerebro donde no está conectando todavía con el consciente. Le pega a la creencia de que si estás sola es, ¿no? Sí, sí, estoy en peligro. Ajá, exacto, porque acuérdense que el cerebro te cuida de esa sensación o esa percepción de peligro. ¿Hasta ahí? Vamos a ver un resumencito chiquito, lo que vimos la clase pasada, y es su principal función es mantenerte vivo, no feliz. Percepción es realidad, es decir, si yo percibo el abandono, ¿qué crees? Estoy abandonada y no, ¿no? O sea, es darle tiempo a que cicle la emoción a los 90 segundos aquellos. En este cerebro triuno, que es el reptiliano, solo ve el amor y miedo, el límbico, que evita dolor, busca placer, convierte las experiencias en creencias, y cuando sube a mi neocórtex es el nivel racional y que no trabaja en base cero. Ese es un poco el resumen que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando decidimos cambiar? Viene mi sistema de reacción. Mi sistema de reacción, huida, lucha o parálisis, es esta respuesta automática de mi cuerpo ante estímulos percibidos a través de mis 5 sentidos físicos, de esta huella de abandono.
Entonces, cuando alguien se va, si tengo mi huella de abandono, lo que veo es la realidad con los lentes que traigo puestos. Antes de que me entre a mi racional, mi sistema racional y pueda yo decir, a ver, espérate, no te estás quedando sola. Entonces, estas respuestas son importantes para tu supervivencia, se activan de forma automática para prepararte y responder de manera efectiva ante situaciones de peligro. Entonces, si mi sistema de reacción es muy rupestre, desde mi cerebro reptiliano, y lo que me distingue entre el hombre de las cavernas con mi cerebro de hace 150 millones de años al día de hoy, es esta capacidad de ser consciente y de tomar elecciones, que es de lo que se trata la sesión de hoy. ¿Qué pasa en mi cerebro? En mi cerebro hay una cosa que se llama sinapsis y es el proceso por medio del cual las neuronas se comunican entre sí. Entonces, si en mi cerebro está guardada esta configuración con mis lentes de la huella de abandono, y estoy poniendo la huella de abandono por una cosa, pero puede ser de humillación, de injusticia, de cualquier otra, pónganle ahí el nombre de la de ustedes, de la primordial de ustedes. Si así están conectadas mis neuronas, tiene el cerebro también una capacidad que se llama la adaptabilidad. Yo me voy a adaptar a las situaciones, pensando que eso es lo normal, ¿no? Es la zona de confort, que de confort no tiene nada. Pero es la manera en la que tu cerebro se siente protegido. Ante un inminente peligro, si yo veo la realidad como amenazante a través de la huella de abandono, de humillación, de traición, de injusticia, o la que traiga, o la combinación. Y entonces esta adaptabilidad es la que nos hace quedarnos en situaciones en donde lo racional te dice es que debería de moverme, pero lo instintivo te hace quedarte. Entonces esta resistencia entre la aceptación y mi resistencia, la resistencia está ahí no porque sea mala, la resistencia está ahí porque en algún momento yo tomé la decisión de que lo de afuera de eso es peligroso. ¿Sí? ¿Hace sentido? Vamos a la zona de confort. La zona de confort no necesariamente es cómoda, pero es conocida y le ayuda a mi cerebro a evitar riesgos. Aunque no se sienta bonito, si te sales de ahí, es peligroso. Y va a conformar de acuerdo a la percepción. Si yo percibo que es peligroso, ¿qué crees? Va a ser peligroso. ¿Ayuda? Sí. Así se ve la resistencia entre estas dos ideas, ¿no? O sea, por un lado me quiero ir de un lado, por otro lado me quiero ir del otro, porque racionalmente ya sé que esto no es contributivo para mí, que ya me tengo que ir, que no es sano para mí, y por otro lado, te mantiene en el mismo lugar por la resistencia de una creencia que tú instalaste en ese lugar para sobrevivir. Entonces, el cambio pareciera que no, pero el cambio es muy amenazante. Y es por eso que la biología nos comprueba o sea, a nivel humano intentamos que las cosas no cambien. Pero si nos vamos a la prueba, pues nada más vean a sus hijos el día que nacieron y véanlos el día de hoy y díganme si se puede hacer algo para detener el cambio, ¿no? El cambio es constante. O sea, la única cambiante del universo es el cambio. ¿Y por qué encontramos resistencia al cambio? ¿Por qué? Porque es una habilidad de mi cerebro de proteger mi supervivencia si las cosas no cambian. Está un poco confuso, pero ¿les hace sentido? Si lo ven a nivel de mentalidad y a nivel de órgano. Y entonces, entre más seguridad, menos resistencia. Ajá. Que es la frase que les puse al principio. El cambio camina a la velocidad de la seguridad. Y la seguridad viene también de conocerte, ¿no? La seguridad, ahí es en donde encuentras, si no es el ecosistema y no es el comportamiento y no es, entonces vayan pelando el circulito, la seguridad viene de saber quién soy, de conocer mi sistema de reacción, de conocer mis heridas, de conocer mis colores. Mis heridas y mis colores es una forma de exponer la teoría, pues, pero la podemos buscar en el enneagrama, la podemos buscar en todos lados, o sea, es mis características positivas y mis características negativas. Esta es la forma más fácil de ponerlo como una pila, ¿no? Pero es en realidad
el autodescubrimiento, el saber quién soy, el saber qué me detona, ¿no? Y poder hablar con el de enfrente y decirle, a ver, esto que acabas de hacer, a mí me pasa. Me pasa esto porque tengo una configuración, no le vas a explicar así, pero tú entiendes que, a ver, un ejemplo, ¿no? Una chava que la abandonan, o sea, que le pintan el cuerno y tiene, pues su pico emocional, cuando le pintaron el cuerno, se le genera una idea de todos los hombres son iguales, ¿no? Y les cuento estos ejemplos burdos que los hemos escuchado todos. Empieza a andar con un bombón, ¿no? Y este bombón de repente le dice que se va a ir con sus amigos. Ella racionalmente entiende que se va con los amigos y que no tiene nada que ver con el otro. Pero su cerebro reptiliano, el que la va a mantener segura, se echa a andar en ese instante y le sube el pulso y le sudan las manos y se le eriza el cuello, ¿no? Por instinto de supervivencia, porque ella puso a través de esa experiencia una creencia de cuando te digan que se van, te van a abandonar. Y no está pasando. Entonces, ¿qué sugerencia hay ahí? Es, a ver, tu sistema de reacción así está configurado por protegerte. Pero si le metes la conciencia, que ahí es en donde se dan los cambios, la conciencia y la elección, tú puedes decidir ver una realidad distinta después de tus 90 segundos. Pero entender que tu reacción es tu reacción. ¿Qué pasa? Muchas veces los celos reaccionamos en el primer instinto. Ni siquiera le das tiempo a decir, a ver, espérate, no está pasando, es con base en una experiencia tuya previa. Y entonces vamos repitiendo, por falta de conocimiento, situaciones que nos están rebotando las mismas heridas todo el tiempo. ¿Suena? Sí. Hasta ahí. Ciberespacio, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Les conté ya este ejemplo de que la vida es como un juego de Pac-Man. ¿Jugaron Pac-Man alguna vez? ¿No? Sí. Entonces, el monito, ¿qué hace? Come bolitas, ¿no? Y si ya no hay bolitas, pues topa con pared y se va o a la izquierda o a la derecha, previendo el riesgo de dónde está el fantasma. Entonces, si el fantasma está a la derecha, pues me voy a la izquierda. Y entonces, cuando ya vienen muy cerca y yo estoy cerca de la pelotita aquella de la esquina, me la como y empiezan a vibrar los fantasmas y entonces me los puedo comer y luego empiezan a vibrar más despacio y ya me voy a enterar que ya me van a poder empezar a comer y entonces me sigo, ¿no? Pero nunca han visto un Pac-Man que tope con pared y ahí se quede, ¿no? Pues la vida así es, la vida, el dolor es inevitable, el sufrimiento no, que es ahí cuando les contaba yo este ejemplo. El ser humano, no sé por qué, pero está habituado a que si topó con pared, va a insistir en la pared. No lo inventé yo, pues. O sea, insistimos en pasar por ahí, por desafiar las leyes de la naturaleza, yo creo. No sé por qué, ¿no? Pero ahí es en donde encontramos el sufrimiento. Y encima de todo, cuando nos quejamos, es que me salió un chipote, pero ese chipote ya lo provocaste tú. O sea, sí, el otro se fue, tu papá se murió, el dolor es inevitable. O sea, las cosas que nos provocan dolor como humanos sí suceden. La permanencia y la resistencia es lo que va a generar dolor. Perdón, este sufrimiento, ¿no? Entonces, fíjense en su día a día, en dónde están queriendo avanzar por la pared y en dónde no están dando oportunidad a darle la vuelta, ¿no? O no le damos la vuelta porque estoy en una zona de confort o porque no me siento segura. Pero si no me siento segura por mi configuración, si me voy a la naturaleza esencial de mi ser, entonces a través de mi configuración empiezo a resolver los problemas por los cuales no me puedo mover. ¿Suena lógico? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué pasa con la física de mis conflictos internos? Yo tengo una intención positiva y luego mi cerebro empieza a mandarme respuestas condicionadas. El ejemplo que pongo aquí es, ¿qué quieren? Algo que quieran que
tengan toda la intención del mundo de hacer Cambiar un hábito. y luego, o cambiar un hábito o hacer ejercicio o comer sano o escribir un libro o volverte independiente económicamente, ¿no? Todo el condicionamiento que tengo para no hacer eso se va a detonar en el momento en el que es como si tú le dijeras al cerebro, hoy sí quiero, y el cerebro te conteste, ajá, ¿no? Ay, ajá, o sea, tienes X años siendo así y ahora resulta, ¿no? Esa es la resistencia que encontramos. Y entonces, claro, la energía resultante de mi tensión positiva contra mi respuesta condicionada se cancela. Pues pareciera que no tengo energía para hacer lo que yo quiero. Quiero escribir un libro. Y eso lo vamos a ver como con más profundidad con estas partes de mi interferencia mental, ¿no? Y lo vamos a volver a utilizar este mismo ejemplo, pero quiero escribir un libro. Uno es, quiero escribir un libro, me puedo quedar toda la vida queriendo escribir un libro. Entonces, ojo con los lenguajes, ¿no? O quiero manejar mejor la comunicación con mis hijos. Puedo querer toda la vida y entonces mi cerebro dice concedido, esta va a querer siempre, ¿no? O sea, hay que aprender a decir, a ver, mejoro la comunicación con mis hijos. Las respuestas condicionadas es cómo veo a mis hijos. Si a mis hijos los veo como amenazas, si los veo como trofeos, si los veo como si este se comunica bien en la calle, entonces van a decir que soy buena mamá. ¿Dónde está mi intención? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, quiero que se coman los brócolis, ¿no? A ver, ¿por qué? Para que digan que comen sano, ¿para qué? Se vale lo que quieras, pero hay que revisar por qué. Porque si el condicionamiento está para que me acepten, para que me incluyan, entonces no voy a utilizar a mis hijos. Y es histórico. O sea, muchas veces nuestros papás era de pórtense bien porque van a decir que yo no los educo bien, ¿no? No somos extensiones límbicas de nuestros papás. Venimos a educar y a formar seres humanos funcionales. Diferente a como nos educaron a nosotros porque eran otras reglas. Hasta aquí más o menos. Volvemos a utilizar esta frase de Carl Jung, porque hasta que el inconsciente no se haga consciente, tu subconsciente sigue dirigiendo tu vida y tú lo llamas destino. Entonces, para generar cambios es fundamental ser consciente y elegir. Si yo siempre elijo lo mismo, pues no cambia, ¿no? Pero en la elección hay 4 puntos bien importantes que eso, tómenle foto, grábenselo, tatúenselo. Son axiomas de las elecciones, tampoco lo inventé yo, ¿no? Elegir es renunciar. Si yo tengo una reunión en casa de Ivonne el lunes a las 5 y tengo una reunión en casa de Amelia el lunes a las 5, si elijo ir a casa de Ivonne, renuncio a ir a casa de Amelia. Elijo, renuncio. ¿Ok? Si elijo, mi meta es ser flaca, ¿no? Pero si elijo desayunar todos los días biscuits con tocino, pues entonces renuncio a mi objetivo de ser flaca, ¿no? Elijo, renuncio, es muy sencilla. Número 2, no elegir también es elegir. Me regreso al ejemplo de las reuniones en sus casas, ¿no? Tengo una reunión en casa de Ivonne y tengo una reunión en casa de Amelia a la misma hora, no sé qué decidir. Que el cambio va a la velocidad de la seguridad. No me siento segura, no sé qué decidir. ¿Qué crees? No elegir también es elegir. Me voy a quedar sin ir, ¿no? Porque ya pasó ya llegó el martes, ya se fue la reunión en casa de Ivonne, ya se fue la reunión en casa de Amelia y no fui a ninguna porque no decidí, no elegí, ¿ok? Número 3, elegimos causas y aceptamos consecuencias. ¿Por qué? Porque aquí aceptar, cuando yo elijo fijándome en la consecuencia de lo que mi elección va a otorgar, voy a tomar decisiones más inteligentes.
¿Qué les pasa a los adolescentes, por ejemplo? Esta parte del cerebro todavía no la tienen desarrollada. No saben calcular la consecuencia de la decisión y deciden de bote pronto. Esto es lo que hay que formar en los chavos. El que decidan por las consecuencias y no por las causas. Sí, a corto plazo puede ser que obtengas, ¿no? Pero a largo plazo va a pasar esto. Y esto es lo que les decía la vez pasada, 14.5 minutos diarios de enterarse que les gusta. ¿Para qué? Para convertirse en autoridad y que nos escuchen. ¿Por qué? Número 4, tampoco lo inventé yo, somos y nos convertimos en la suma de nuestra selección. ¿Mazo? Sí. Adri, me perdí. ¿Qué dijiste ahorita? ¿Me escuchas? Sí. En el 3 de elegimos las causas y tomamos las consecuencias, algo de los 14 minutos o no, me perdí. Es que en la clase pasada, al final de tarea, les dejé que los chavos están yendo mucho a seguir a influencers, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene un influencer? Un influencer sabe de lo que está hablando. A lo mejor no nos gusta, pero sabe. Y la gente empieza a confiar en ellos, ¿no? Entonces tienen autoridad y tienen confianza. Entonces, si yo me quiero convertir en influencer de mis hijos, necesito aprender de lo que les gusta. Entonces, por eso les dejé de tarea 14.5 minutos diarios que corresponden al 1% de su día. Lean sobre lo que les interese a sus hijos, para que si hay una conversación, ustedes salgan con el tema de sus hijos, volteen y digan, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sus hijos empiecen a admirar lo que ustedes tienen que decir, se van a convertir en autoridad y no nada más en esta autoridad como la teníamos nosotros definida en soy obediente, ¿no? Porque nosotros sí teníamos que ser obedientes con nuestros papás. ¿Y qué pasa ahorita? El influencer, los videos, el social media, todo esto trae la atención de los chavos. ¿Por qué? Porque les genera atención, les genera confianza, les genera... Y ahí están depositando. ¿Cuántas veces no te dicen, ma, ve este TikTok? Y exacto. Yo no tengo tiempo de ver TikTok. Exacto. Voltea a ver el TikTok y ¿qué crees? Exacto. Y además ahí les va otra sugerencia. Vean el TikTok, que les va a tomar menos de un minuto, literal. 30 segundos. Ajá. Presten atención en el tema que les interesó a los chavos y esos 14.5 minutos que están en el baño, googleen ese tema para que cuando salgan del baño les digan, oye, ¿qué crees? ¿Viste el TikTok? Van a decir, puta, o sea, ese día se rayan con sus hijos. Y de veras son 15 minutos del día. En lugar de tomar un curso de cómo me comunico, comuníquense. Pero ese es un tip, ¿ok? Por eso íbamos ahí, Eli, para que elijamos las causas, o sea, así podemos formar a los chavos. Cuando ya nos ganemos la confianza, entonces van a escuchar, es que mi mamá me dijo, ¿no? Esta es la consecuencia de esta elección y podemos guiar mucho más fácil sus elecciones. Ya, ¿Hasta gracias. ahí? ¿Más o menos? Sí. Entonces, somos y nos convertimos en la suma de nuestras elecciones, ¿va? Seguimos. Esta tarea es para ustedes esta semana. Viene ahí en la plataforma también para que se acuerden. Para revisar un poco en este círculo que empezamos de ver cómo se dan mis cambios. Hacer esta lista de principios y valores con los que crecí, lo que es importante y además si lo pueden poner en orden de jerarquía. O sea, si la familia, si la honestidad, si la puntualidad, si el X, ¿no? Les voy a poner ejemplos también. Pero son dos cosas diferentes los principios que los valores. Ajá. O principios y valores, pues en el mismo y lo pones en la mitad de la red. El chiste de este ejercicio que es que los escojas. Porque muchas veces los traigo como por añadidura, pero no me detengo a ver si lo voy a escoger o cómo lo voy a escoger. Les conté al principio, ¿no? O sea, había un valor fundamental en mi familia que era la familia y comer todos juntos, ¿no? Pero todos juntos era papá, mamá, hijos, perro, casi, casi.
En el momento en el que yo me divorcio, entro en una crisis espantosa. ¿Por qué? Porque se me rompe el principio y el valor de la familia. Hasta que en un trabajo interno dije, a ver, un momento, sigo siendo familia, sigue siendo un valor importante mi familia, pero el significado de familia cambia porque ahora pues ya no somos, o sea, no tiene que ser papá, mamá, hijos y perros. La familia es los que estén, ¿no? Pero entonces hay un movimiento de valores y principios que es con los que yo voy a responder a la vida. Entonces, si los escojo, puedo responder a las consecuencias. Cuando hablaste de la sinapsis, en este momento donde pasan los 90 segundos de la emoción y tú le das una resignificación, ahí rompes esa sinapsis. Ajá. Y logras una nueva configuración. Y logras una nueva configuración. Ahora, esa sinapsis se va a quedar ahí. Para que sea nueva tendrías que repetirla. ¿No? Ajá. Más que la Varias veces. Exactamente. Cacharte varias veces Ajá. y darle la respuesta. Ok, bien, buena pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esta tarea se las recuerdo ahí en la plataforma y viene. Hagan su lista de principios, valores. Las próximas 2 clases podemos ver configuraciones, valores, principios para que profundicemos un poco más en esto. También vamos a ver hoy materias primas y herramientas. ¿Cuáles son sus materias primas? Todos tenemos las mismas, ¿ok? Todos tenemos mismas materias primas y mismas herramientas. El que corre maratones, los presidentes de las repúblicas, los reyes de Whatisnever, todos tenemos herramientas y materias primas, las mismas, creencias, actitudes, sentimientos, pensamientos, elecciones, decisiones. No hay nadie más especial que tenga otra cosa que no sea eso. El chiste es aprender a construir con base en lo que tengo, ¿no? Entonces, las creencias, ¿qué son? Convicciones fundamentales sobre la realidad. Esto también viene ahí si quieren para que no lo anoten, o si lo quieren anotar, está bien. Las creencias son convicciones fundamentales sobre la realidad. Mi pico emocional da a tal grado que es un bioshock, en ese momento se instala la creencia, ¿ok? Actitudes es mi perspectiva y mi mentalidad hacia la vida. Entonces, si percepción es realidad, lo que yo percibo desde mi cerebro se va a convertir en la actitud con la que yo enfrento la realidad. Mis sentimientos son respuestas emocionales a los estímulos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando entra por el cerebro, que ya se va mi marido, ¿no? Mi sensación es la huella de abandono. Es el hoyo en la panza de decir, ya se fue, ¿no? Tu racional regresas, pero el primer instinto va a ser... Y generalmente pelea, ¿no? Porque, o sea, si no tienes esta información, lo que haces es decirte que haces drama, si hasta tú estás feliz, o sea, ya tienes el control remoto para ti, pero la huella de abandono está secuestrada por esa emoción y lo que entiendo es que hay que tramitarla y entonces ya pasan esos 90 segundos y ya. Exacto. Ahora, y en la quinta, o sea, a partir de ahorita, pero en la última sesión, que es la de cómo creo mi realidad, te vas a dar cuenta que efectivamente tú querías, que tú, cuando no está, puedes ser muy feliz, ¿no? Por ejemplo, de repente digo, híjole, qué flojera, tengo paciente al rato, ¿no? Y ya estoy así, porque llevo 9 sesiones en el día, y de repente por algo me hablan y me cancelan la sesión. Y me empiezo a quejar y me cacho en, a ver, babosa, si lo que querías era, ahí está, ¿no? Concedido. ¿Por qué? Porque muchas veces obtenemos la respuesta inmediata. Sí, estás interactuando. Por ley de vibración y no de atracción, concedido. Y te vas a empezar a dar cuenta cómo toda tu realidad ha sido creada de esa manera. Y que en la medida en la que te vuelvas responsable de estas elecciones, vas a empezar a tener una realidad mucho más parecida a la que tú quieres. ¿Hasta ahí? Pensamientos, procesos mentales e ideas. Elecciones, la selección entre opciones disponibles, y las decisiones, las elecciones realizadas después de considerar mis opciones. Todo ser humano
al que le pulse el corazón tiene las mismas materias primas, ¿no? Toma decisiones diferentes, siente diferente, actúa diferente y cree diferente, pero todos con base en esas mismas materias primas. Y todos tenemos las mismas herramientas, que es el deseo, la imaginación y la expectativa. ¿A qué se refiere esto? El deseo es la motivación o la pasión por lograr un objetivo en particular. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero deseo así en el fondo. La imaginación se refiere a la capacidad de visualizar posibilidades y alternativas. Esta palabrita de visualizar genera muchísimo ruido con rojos, naranjas, amarillos y verdes, ¿no? Porque, es más, porque los que ven son los muy concretitos, ¿no? Los que les cueste trabajo visualizar, entonces perciban, ¿no? A los que les cueste trabajo percibir y visualizar, sientan. Ajá. A los que les cueste trabajo, la imaginación es un sentido distinto que puede responder a lo que se siente, a lo que se ve. Hagan un ejercicio rapidísimo. Imagínense, ojos abiertos o cerrados como quieran, su recámara cuando eran chiquitas. Aquí hay gente que la huele, hay gente que la siente, hay gente que la ve, hay gente que la percibe y hay gente que se acuerda. Esa es la imaginación. ¿Sí? Entonces es esta capacidad de visualizar posibilidades y alternativas. Y la expectativa se refiere a la creencia de que lo puedo lograr. No a la expectativa de espero que suceda, sino lo creo posible. Estas herramientas son individuales, porque luego la falsa idea de separación y de la sensación es que entonces yo pongo mis expectativas en otra persona. Y eso no me da valor, porque no puedo controlar lo que otra persona puede hacer. Entonces, si yo creo que puedo, puedo. Si creo que no puedo, no puedo. Pero si yo creo que él puede, ya me salí de mi herramienta. La herramienta es para mí y la herramienta es individual para todos los seres humanos. ¿Estamos? Sí. Y les dije que estar cargadita de información, pero luego la revisan. Trabajar en los autos, esta parte de la indagación de quién soy, esto es lo que me va a ayudar a tener los cambios que yo quiero, ¿no? Trabajar en mis autos, autoamor, autovaloración, autoconfianza, autoestima, autorrespeto. El amor es ámate y acéptate como eres, ¿no? A veces rayo en la particularidad de los defectos de mi color morado, está bien, y a veces rayo en la permisividad de mi color verde, también está bien. O sea, si yo logro aceptar y amar lo que es, voy a encontrar menos resistencia. Tu valor es tu derecho de nacimiento. Ese no se pierde ni aumenta, se asume. Tú ya vales. Los rojos tenemos esa tendencia a no sentirnos valorados, porque estamos depositando nuestra confianza y estamos depositando nuestro ser en que otro nos aplauda. No somos focas de circo. Tú valórate tú. Y este es el conocimiento y el desarrollo personal, es aprender a desarrollar mis autos a través de mis percepciones, mis elecciones, mis herramientas, ¿no? Confianza, toma riesgos saludables que alineados con tus valores, que estén alineados con tus valores y tus principios. Ahí se me falló tantito, ¿no? Yo voy a tener autoconfianza a medida que lo que vaya yo decidiendo esté alineado con lo que yo valoro. ¿Por qué? Porque me van a empezar a salir las cosas de acuerdo a mi escala de valores, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis principios, de acuerdo. Y ahí puedo recuperar mi autoconfianza. La confianza no es confío en el de enfrente en que no me va a ver la cara de babosa. La confianza es en mí, en que aunque me vea la cara de babosa, voy a caer parada. ¿Por qué? Porque mis valores y mis principios están puestos en su lugar por mí. Esa es la importancia de escoger. ¿Hasta ahí? La estima va de la mano de la confianza y es un producto de vivir de acuerdo a mis estándares personales.
¿Qué quiere decir eso? La autoestima la voy a aumentar de niños. Un niño eleva su autoestima en función de cómo responden sus papás cuando él se equivoca. Y la autoestima cuando soy adulto va a responder de la mano de la confianza cuando yo, ¿no? Vivo de acuerdo a mis estándares personales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo escojo mis valores y escojo mis principios y cometo un error, me hago responsable. Entonces no baja mi autoestima. Porque al vivir con mis valores y con mis principios, soy responsable de las consecuencias de mi elección. Y entonces sí digo, híjole, qué bruta, pero puedo hacerlo mejor la que sigue. O sea, no quita las monedas de mi banco de la estima. Es como vivir para mí en lugar de vivir para los demás. ¿Suena? Y el respeto, siente tus emociones y no ignores tus decepciones. O sea, el respeto es, volteen en el espejo, lo que piden de los demás para ustedes, es de ustedes para ustedes. Las primeras que nos rechazamos, nos humillamos, nos traicionamos, nos hablamos de la patada, somos nosotros. Entonces, este respeto es sentir mis emociones y no ignorar mis decepciones. ¿Más o menos? Ok, vamos a mezclar un poquito con mis interpretaciones. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los cambios? Los rojos nos da miedo cambiar porque nos da miedo que no nos reconozcan. Los naranjas nos da miedo que nos rechacen, los sociables tenemos miedo a quedarnos solos, los adaptables tenemos miedo de sentirnos mal, ¿no? Si tomamos la decisión de cambiar y los demás están esperando que seamos, van a decir que soy malo, ¿no? Van a decir que soy injusto o van a decir que estoy traicionando los valores de la familia si yo decido cambiar. ¿Por qué? Porque todos mis lentes son como yo percibo la realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces creo que el otro ve la realidad de la misma forma. Entonces, al yo cambiar, siento que les estoy devolviendo con la misma moneda. Y por eso no lo hago. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? El rojo, encontrar esa creatividad para encontrar soluciones distintas y que esa capacidad de sacrificio me sirva para lograr mis objetivos. Entonces, me sacrifico por lo que yo quiero. Entonces, giro esta habilidad del rojo, en lugar de sacrificarme para responder a los demás, me sacrifico para valorarme. Esa resistencia la aplico para mí. ¿Sí? ¿Le suena más o menos? No entendí eso. Ajá. Yo tengo esa creatividad. Los rojos somos creativos. Aquí están las características. Sí. Somos creativos y serviciales. Ajá. Si voy a ser servicial para mí y creativo para resolver lo que yo quiero, aunque sienta que estoy traicionando a los demás, estoy sirviendo a mi propósito de vida. O sea, aquí puedo voltear las características que se ven como negativas del rojo. Si me las volteo a mí, me contribuyen. Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Y entonces igual con los naranjas, ¿no? Yo soy detallista para que no me rechacen. Entonces, si soy detallista conmigo, empiezo a encontrar la aceptación hacia mi persona. ¿Alguien quiere utilizar su color como para explicar este ejemplo? Yo soy rojo y naranja. Ya lo dijiste. Ajá. ¿Y te hace sentido? Completo, o sea, pero nunca se me había ni ocurrido. O sea, es un punto ciego completo mío, o sea, nunca... A ver, pero ¿por qué es punto ciego? Qué interesante lo que acabas de comentar. Un pez no le dices cómo se siente el agua, porque vive en el agua. Tú naciste rojo,
Sí, Y así ves el lo que rojo. conozco. Ajá. Entonces, así como el pez lo que conoce es el agua, tú lo que conoces es el rojo. Entonces, por eso no lo ves. Pero si te conviertes en observador de todo tu ser, te vas a dar cuenta que a veces también respondes verde y a veces también respondes azul y a veces también, porque todos somos todo. Pero si lo ves desde la realidad que tú conoces, que es el rojo, todo lo vas a ver desde ahí. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Y sí me movió ver cuántas oportunidades de vida he perdido, ¿no? O sea, por no haber podido ser observador. Ajá. O sea, cómo alimenté esta idea de antes de que me rechacen me voy aislando. O sea, cuántos cursos no me pidieron. Y aún ya en el curso, mi ventana naranja y roja me hacía pensar que no estaba suficientemente preparada. Entonces Ajá. ya dije, me expliqué por qué yo ya no voy a dar clases, por qué no voy a escribir libros, por qué me retiré, porque... Y cuando veo todo esto, se me cayó. ¿Pero qué crees? ¿Cuántos años tienes? No, esos ya no tienes. Uno, Tienes todos los que te Todos quedan los que para me hacer exactamente lo que te haga enteramente feliz. que ahora está cañón, porque entonces de replantear eso, pensé, pues, ¿qué tal que yo me puse a hacer todo eso para ser aceptado? Entonces, tal vez no es lo que quiero hacer. Ajá, Entonces, sí, exacto. me agarraste entonces, o sea, en un bache de vida. donde Y tengo además estructura. se puede hacer lo que tú quieras siempre y cuando sepas por qué. Sí, con las razones correctas. Ajá, Sí, ha sido de mucho movimiento. porque a lo mejor no quieres. Sí, ahora dije, no quiero. O sea, Exacto. ahora veo que lo podría hacer, ¿no? Y porque lo dejé. Pero ahora me pregunté, ¿por qué lo hice? Ujú. Exacto. ¿Alguien más? Entonces, déjame ver si hay algo más que nos falte por aquí para poder cerrar. Eli, ¿tú por ahí vas? Sí, por aquí voy. Yo viendo que lo que me mandaste apenas también. Y digo, ahorita no sé quién era la que estaba hablando, que igual no estudiaba, pero sí dije, somos los mismos colores, tenemos que ser amigas, para entendernos. Qué cosa esto. Pues es que te entiendes de la otra manera que la otra persona no te entiende. Oh, y la importancia de conocernos, les decía, no importa si es por colores, por enneagrama, porque un día se tomaron, no sé, 10 minutos de reflexión y cayeron en sus características y en quiénes son, por el camino que quieran, pero el autodescubrimiento les va a ayudar a tomar decisiones y elecciones contributivas para su propio cambio, para su propio beneficio. Entonces, ahorita, lo que me gustaría ya para cerrar la grabación y la sesión de hoy es que cada una piense, para practicar esta técnica 3, vamos a observar el campo energético de alguna sensación, de alguna emoción, y todas podemos traer desde tu huella de abandono porque tu esposo se fue, desde alguna, cada quien la que quiera. Entonces, desde esta presencia, activen sus 5 sentidos al mismo tiempo. Y empezamos con ojos abiertos y luego los vamos a cerrar si quieren. ¿Tiene que ser algo negativo? Si quieres, algo que te impacte negativamente para que veas cómo funciona esta técnica, pero lo positivo también se expande. Ajá. O sea, si fuera positivo, la sensación que tengo positiva de mariposa en la panza, de lo que quieran, también la podemos usar para eso, se expande. Ahorita las voy a guiar un poco como para resolver la energía residual de algo que les impacte de su herida, ¿no? Si es alguna sensación de humillación, de abandono, de traición, de falta de justicia, relacionada con su color. Entonces, activando nuestros 5 sentidos, vamos a hacer la primera técnica, luego la técnica 2, que es con mis ojos cerrados, empiezo a ver mis pensamientos y le voy a pedir a mi cuerpo que me enseñe, si me cuesta trabajo cuál escoger,
Le voy a pedir a mi cuerpo que me enseñe una memoria relacionada a mi herida principal. Abandono, rechazo, traición, falta de justicia, falta de reconocimiento, que no me valoran o que fueron injustos conmigo. Nada más para ver el manejo del grupo, cómo vamos. Nada más levanten su manita si ya la tienen. Entonces, identifiquen que eso que apareció ahí tiene un campo energético, porque por eso lo estás sintiendo, si no, no lo tendrías. Entonces, permite que ese campo energético se expanda hasta donde quiera llegar. Puede ser muy grande, puede ocupar más allá de su cuerpo, puede ocupar todo el cuarto en el que están. Imaginen con esta herramienta que les acabo de decir que todos tenemos, imagínense hasta dónde llega. Y perciban el límite de ese campo energético. Y eso es lo único la única idea. Si empiezan a pensar en qué pasa, échenlo adentro de esa sensación, ¿no? Lo único que estamos ahorita es centrándonos en el campo energético de este evento que mi cuerpo me trajo para que yo lo viera. Y voy a ver de qué tamaño es y hasta dónde llego. Y con mi característica de observadora, dense cuenta que le empieza a pasar a esa sensación. Si yo me paro en ese azul del cielo donde veo mis pensamientos pasar, ¿qué le empieza a pasar a esa sensación? Y ustedes ahorita se pueden dar cuenta que pueden regresar. Si está ese límite ahí, pueden regresar a donde estaba el campo energético o pueden irse hacia donde está su naturaleza esencial o su cielo azul o su paz o su lugar del observador. Y antes de regresar, activen otra vez su sentido del tacto, sientan su cuerpo donde están, los pies en el piso, o si están acostados, ¿cómo está su cuerpo? Su sentido del oído, sus ojos, aunque están cerrados, perciben la luz a través de sus párpados. Y con eso regresan al aquí y a la hora y cuando estén listas pueden abrir sus ojos. ¿Alguien quiere compartir? Sí, fue interesante. Sí A me ver. tardé. No sabía exactamente cómo se llamaba, pero o sea, el corazón se me aceleró así. Entonces, cuando empecé a observarlo, como que pensé que iba a ser inmediato. Ya se te va a quitar en cuanto lo empiezas a observar. Pero lo sentía desde otro lugar, ¿no? Y en cuanto continué la observación, se fue haciendo más. Hasta que cambió. Ok.
Esto que acabas de describir es súper importante, porque es lo que hacemos con lo que nos pasa. Como estamos ocupadas con las emociones de todos los demás, las nuestras las barremos. ¿No? No se van. No se van a menos de que les pongas atención. Y lo que hiciste ahorita fue ponerle atención y le pusiste atención y entonces desde otro lugar te das cuenta que se hace más tenue. Ujú. Sí. Y como esas experiencias tenemos miles, pero saberte el caminito de, a ver, entonces no es que no te importe, es, cuéntanos, 3 minutos, es, a ver, cierra la puerta, ponte contra la puerta para que ni siquiera la puedan abrir y digas, a ver, observo, ¿qué me está pasando? Me pongo atención. Ujú. ¿Alguien más? Pues yo muy similar, o sea, yo como que me trata de enfocar en esta emoción de rechazo. Sí, o sea, me puede ver muy claro así de chiquita, hacer desarrollo. Y si el hecho de observarlo como desde el observador, ¿no? O sea, no desde la niña, como que alternaba entre momentitos que darlo podía sentir como esa tristeza. Los pensamientos se quieren meter a fuerza haciéndole una historia a todo lo que pasa, claro, porque seguro como nació tu hermano también. Entonces, es como tratar de regresar a sentir. Yo vi muchos colores, ¿no? Y colores como hasta desagradables, o sea, como que la emoción termina colores. Pero también, o sea, como la gente y si se va. O sea, no creo que sea una cosa de trabajar una vez. No, pero sí. Pero es maravilloso lo que estás contando. ¿Por qué? Porque efectivamente te das cuenta con un ejercicio como estos de 2 minutos, cómo está cableado tu cerebro. Sí, cómo inmediato te puede llevar ahí. Inmediato te lleva. Eso es como la eternidad, ¿no? O sea, cómo en un segundo está contenida tanta información, o sea, puedes acceder a ella. Exacto. Pero aquí el chiste es cómo aprendo a funcionar con todo eso. Porque no hay una goma de borrar. Los pensamientos están ahí porque eso te hacen única y te hacen irrepetible. Y es gracias a todo eso, eres hoy la que eres hoy. Entonces, lo que es, ¿cómo funciono con eso? Entonces, si está ahí, puedo acceder a ello. Porque ahorita lo provocamos. Porque vamos a entrenar al cuerpo. O sea, este curso es conciencia de salud emocional, ¿no? La autosuficiencia emocional son 7 talleres diferentes, pero esta probadita es, tengo acceso a esa base de datos en donde yo puedo hacer algo, ¿no? En donde yo, si me convierto en autosuficiente a nivel emocional, lo que voy a hacer es desarrollar esta habilidad que ya tengo para poder manejar mi vida independientemente de lo que me haya pasado. Vamos a ver el día que veamos las emociones. Hay 3 que no sirven para nada, pero son las más conocidas. La culpa, la víctima y la del mártir. Esas 3 son las únicas que no sirven. Te puede dar pavor, te puede dar miedo, te puede dar angustia, todas estas tienen matices y te pueden sacar de un lado al otro, pero nos estacionamos en culparnos, en victimizarnos y en volvernos mártires. Y esas nos estacionan y nos estancan horrible. Entonces, estos procesos te sirven como para saber qué puedes hacer con la energía residual, porque aquí no están tus abuelos, ¿no? Aquí no está tu niña interior, aquí no está lo que te pasó cuando viste y en tu corazón. No hay hilos, yo no veo hilos. Están de veras en tu cerebro. Entonces, esas resistencias es para ya no vivir lo mismo que viviste. ¿Alguien de allá de nuestro ciberespacio que quiera comentar? ¿No? Entonces, miren, vamos a pararle hasta ahí la grabación. Espérate, que pierdo la emoción. Listo.